Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 174, Antiguo Testamento, libro Segunda de Reyes, capítulo 12. Joás, rey de Judá. En el año 7 del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Zibia, oriunda de Berseba. Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joiada. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor, como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de votos personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás, sucedió que como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó al sacerdote Joiada, a los otros sacerdotes, y los recriminó: ¿por qué no han comenzado la restauración del templo? De aquí en adelante ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros y deberán entregar lo que tengan para que se prepare el templo. Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo y renunciaron al cargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joiada tomó un cofre y, después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real como el sumo sacerdote para vaciarlo y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos les pagaban a los que trabajaban allí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se le entregaba a los trabajadores que lo usaban para reparar el templo. A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedía cuenta, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Siria, atacó la ciudad de Gad y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. Por eso, Joás, rey de Judá, recorrió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados Josafat, Joram y Ocasías, rey de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se le envió a Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
Sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Miló, camino a Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simad, y Jozabad, hijo de Semer. Así murió Joás y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Capítulo 13. Joacás, rey de Israel. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joacás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas y por mucho tiempo los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacás clamó al Señor, y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel. El Señor les proveyó una libertad, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam y no se apartaron de los pecados con que éstos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Acera que estaba en Samaria. Del ejército no le había quedado a Joacás más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, pues el rey de Siria había destruido el ejército, aniquilando por completo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás y todo lo que hizo y su poderío están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, y su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, rey de Israel. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria, en los reyes de Israel, y Jeroboam lo sucedió en el trono. Muerte de Eliseo. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo: abre la ventana que da al cielo al oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo entonces Eliseo y declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo: ¿debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces? Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año
bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró vida y se puso de pie. Hazael oprime a los israelitas. Durante el reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los perversos, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlo ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Siria, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste había arrebatado a Joacás. En 3 ocasiones Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. Capítulo 14. Amasías, rey de Judá. En el 2.º año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después de afianzarse en el poder, Amasías ajustició a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, lo que ordenó el Señor no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se les dará muerte por culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías derrotó a 10,000 edomitas en el valle de Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: sal para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió: Amasías, rey de Judá, el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. De hecho, ha derrotado a los edomitas, y el éxito que te ha subido a la cabeza está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Amasías no le hizo caso, así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes en Judá para enfrentarse con él. Los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocasías. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria.
con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y allí fue sepultado con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 17 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Azarías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elad y la incorporó a Judá. Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 15. Carta del concilio a los creyentes gentiles. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía. Con Pablo y Bernabé escogieron a Judá, llamado Barsabás, y Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos y nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, le enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne de animales, estrángulos y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación, entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron exactamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. De acuerdo entre Pablo y Bernabé. Verso 36. Algún tiempo después, Pablo le dio a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, conciliando a las iglesias. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 77. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, invocaré tus obras poderosas. Santo, oh Dios, son tus caminos, que Dios hay tan excelso como nuestro Dios. Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo
a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas, tu estreno retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores, te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste con un rebaño a tu pueblo. Meditación del día de hoy. Podemos observar lo interesante que es la unción que portaba el profeta Eliseo. En el capítulo 13, despedimos a Eliseo. Fue su muerte y dio órdenes al rey antes de partir. Lo que más quiero resaltar en este capítulo es que Eliseo, ya muerto, ya en la tumba, el cadáver que habían echado estos hombres momentáneamente encima de la tumba de Eliseo, simplemente esa unción hizo que el cadáver tomara vida. Imagínense qué poderoso. Esto es una enseñanza hermosa donde muchas personas que predican el evangelio dan diferentes enseñanzas para que puedan ver lo que portaba un hombre de Dios. En esta versión que estoy leyendo siempre se refería al hombre de Dios, el profeta Eliseo. En el libro de Hechos también puedo resaltar en el caso de Juan Marco, que fue un accidente para todos los que hemos fracasado en algún momento de nuestro compromiso con el Señor. ¿Te ha sucedido que en algún momento has sentido que le ha fallado? Bueno, a Juan Marcos le sucedió algo similar, donde Pablo simplemente dijo, Él nos abandonó. Él anhelaba hacer lo correcto, pero tenía problemas manteniéndose en curso. Dejó a Pablo y a Bernabé por razones que la Biblia no lo habla. Y abandonó. No le cayó muy bien esto a Pablo. Sin embargo, Juan Marco creció gracias a sus fracasos y más adelante leemos que Pablo terminó dependiendo de él. No sé quién te haya quedado mal o de repente tú hayas quedado mal en el ministerio, pero ¿sabes? Dios no se le escapa nada. Todo lo tiene escrito. Y si tú en algún momento te has podido sentir así, hoy es el día para decirle, Padre, esta parte de Juan Marcos me inspira, porque de alguna u otra manera se pudo encarrilar. La Biblia no explica exactamente con qué él estaba luchando, pero si está escrito, es para que tú hoy recobres fuerzas y continúes. Al final, el apóstol Pablo quedó dependiendo de él y en armonía pudieron lograr tantas cosas que hoy están escritas por el Espíritu Santo y que tú y yo estamos repasando en el Reto 365, aprendiendo todos los días para seguir siendo mejores seguidores de Jesucristo de Nazaret. Bendiciones.